La tarde en nuestra casa tenía una electricidad rara, casi imperceptible, como si algo se estuviera gestando en las grietas de la rutina. Pasé todo el día sumergida en pequeños preparativos, sintiendo en la piel esa mezcla entre expectación y hastío que se cuela cuando la vida parece repetirse en bucle. Elegí el vestido con una lentitud casi ritual, dejé que el tejido resbalara por mis brazos, marcando una línea suave sobre la piel, y me miré al espejo más de lo necesario. No buscaba lucir para nadie, sino recordarme, aunque fuera solo por esa noche, que aún era mujer bajo el uniforme de esposa y madre. Los invitados llegaron poco a poco. El sonido de las botellas al chocar, las carcajadas en el pasillo, el eco de los tacones sobre el suelo, señales conocidas de una reunión familiar cualquiera. Mi marido circulaba entre ellos con una sonrisa automática, la misma de siempre, tan pulida y previsible como la vajilla de porcelana que heredamos de su madre. En ocasiones, sentía que me estaba convirtiendo en parte del mobiliario, una presencia silenciosa, casi ornamental. Pero fue el hermano de mi mejor amiga quien rompió ese equilibrio sin hacer ruido. Llegó el último, portando una botella de vino y esa energía dispersa de quien nunca está del todo en un sitio. Llevaba el cabello aún húmedo, la chaqueta en la mano, la camisa abierta en los puños. Su manera de moverse era desparpajada, ajena a cualquier formalidad. Cuando habló, su voz atravesó el murmullo del salón con esa mezcla de sarcasmo y complicidad que consigue arrancar una carcajada sincera incluso a los más rígidos. Nos sentamos a la mesa. El mantel blanco, los platos apilados, la luz cálida de las velas, todo era familiar y, sin embargo, sentí que su mirada pesaba más que la propia decoración. Se burló, con ironía amable, de mi obsesión por colocar los cubiertos perfectamente alineados y le respondí con una mirada desafiante, breve, que solo él entendió. Ese cruce de miradas fue como una corriente subterránea bajo la superficie tranquila de la conversación. El ambiente se fue cargando de pequeñas cosas. La manera en que se ofreció a servirme vino, el roce de su manga en mi antebrazo al pasar, un plato, su risa cercana. Cada vez que nuestras manos se tocaban, aunque fuera por accidente, sentía una chispa física, un calor infantil subiendo por el cuello. Mi marido no se percataba de nada, inmerso en una conversación sobre algún proyecto en el trabajo. A veces envidiaba esa capacidad de los hombres para ignorar el peligro hasta que es demasiado tarde. Cuando la cena terminó, los invitados migraron al jardín, atraídos por el aroma del jazmín y el frescor de la noche. Yo me refugié en la cocina, fingiendo estar ocupada con los platos, pero en realidad necesitaba recuperar el aliento. El hermano de mi amiga entró tras de mí en silencio, cerrando suavemente la puerta. El pequeño cuarto pareció encogerse. Se acercó para darme una copa. Nuestras manos se rozaron apenas, pero fue suficiente para acelerar mi pulso. El silencio entre nosotros era denso, no incómodo, sino cargado de algo no dicho, de promesas mudas. Siempre pareces a punto de salir corriendo, dijo de pronto, la voz baja, irónica, casi un reto. No supe qué responderle. Me limité a sostenerle la mirada, intentando fingir una seguridad que no sentía. El anillo de casada me pesaba, una presencia fría y silenciosa en mi dedo. A veces somos invitados en nuestra propia vida, ¿no crees? Añadió, elevando una ceja, con media sonrisa que no era burla, sino invitación a cruzar un límite. No pude evitar sonreírle, aunque sentí el peligro en la sangre, como un pulso nuevo. Volví a los platos, concentrándome en lo cotidiano para no perderme en el vértigo de esa sensación. De regreso al jardín, mi marido me rodeó los hombros con el brazo, un gesto automático, tibio. El hermano de mi amiga encendió un cigarrillo y me miró a través del humo, con una intensidad peligrosa, casi descarada. El resto de la noche se desdibujó en conversaciones cruzadas y risas de fondo, pero yo sentía el eco de su mirada, el recuerdo de su mano como una quemadura secreta. Cuando la casa quedó en silencio, caminé por las habitaciones apagando luces, acariciando muebles con la yema de los dedos, buscando sin éxito un poco de paz. Me detuve en la terraza, respirando el perfume del jazmín, y dejé que el aire frío templara la fiebre en mi piel. Cerré los ojos y recordé cada palabra, cada gesto, cada cruce de miradas. Al acostarme junto a mi marido, sentí la sábana fría en mi espalda, y por primera vez en mucho tiempo, no supe si podría dormir. Mientras la ciudad se apagaba al otro lado de la ventana, supe que había algo en mí que no quería volver atrás.
A la mañana siguiente, el sonido de la lluvia sobre los cristales me despertó antes del amanecer. El lado de la cama de mi marido ya estaba vacío, con la huella de su calor disolviéndose en la sábana. Me quedé unos minutos en silencio, sintiendo cómo el agua martilleaba la ciudad, un rumor que parecía filtrarse hasta lo más hondo de mis pensamientos, trayendo consigo los restos de la inquietud de la noche anterior. No tenía ganas de salir del refugio de las sábanas, pero el mundo y mis obligaciones no iban a esperar. Me vestí con una calma inhabitual, eligiendo cada prenda como quien selecciona sus armas para una batalla silenciosa. Opté por una falda entallada y una blusa de seda, abotonada con lentitud, disfrutando de la caricia del tejido sobre la piel, aún tibia. En lugar de la ropa interior habitual, me decidí por un conjunto que llevaba semanas guardado, rojo oscuro y delicado, reservado para ocasiones especiales que últimamente no llegaban nunca. Al mirarme en el espejo, descubrí un brillo extraño en mis ojos, un deseo de sentirme atractiva solo para mí, o quizás también para el recuerdo del roce en la cocina, que seguía vivo en mi piel como una marca invisible. El día avanzó, entre rutinas familiares y laborales. La lluvia convertía la ciudad en un mosaico gris y brillante, las aceras llenas de paraguas negros y charcos que reflejaban la ansiedad de los transeúntes. Respondía a correos, supervisaba facturas, hacía llamadas, pero cada pausa era una rendija por la que se colaba el recuerdo de la noche anterior. Me sorprendí varias veces repasando cada detalle. El calor de sus dedos, la forma en que me miró, la tensión entre el deseo y el miedo. A media tarde, recibí un mensaje de mi amiga. Me pedía ayuda con los preparativos del evento solidario. De esa noche, su hermano me recogería en coche. Sentí un sobresalto que intenté disimular incluso para mí misma, y respondí con un simple «claro, cuenta conmigo», mientras las manos me temblaban. El corazón me latía fuerte, mezclando el vértigo y la culpa en una sola emoción sin nombre. Cuando salí de casa, la lluvia seguía cayendo con fuerza. El paraguas apenas servía de escudo. Mi ropa se pegaba a la piel y el cabello se encrespaba, con la humedad. Esperé en la acera, sintiendo el frío en los tobillos, hasta que vi llegar su coche. Subí deprisa, empapada, intentando no mirarle demasiado, pero era inútil. Su sonrisa tenía algo de reto, una complicidad silenciosa que me desarmaba. Durante los primeros minutos hablamos de cosas triviales, los preparativos del evento, el tráfico, lo difícil que era encontrar aparcamiento un día, de lluvia. Pero bajo cada palabra vibraba algo distinto, una corriente subterránea que amenazaba con romper la superficie. En un semáforo, él se giró hacia mí, con esa forma de mirar que hacía imposible fingir indiferencia. «Hoy te ves distinta», dijo la voz más grave de lo normal, como si estuvieras esperando algo. Intenté responder con naturalidad, pero sentí que la voz me salía algo forzada. Tal vez hoy solo necesitaba una excusa para arreglarme. Él soltó una risa breve, sin apartar los ojos de los míos. «Creo que no necesitas excusas», murmuró. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una pregunta sin respuesta. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. De pronto, un trueno rompió el silencio, y el coche se detuvo a un lado de una plaza, pequeña, casi desierta, el parabrisas empañado, el rumor de la lluvia, el calor del coche. Todo se confabuló para encerrar el mundo fuera de ese instante. No supe quién se inclinó primero. Solo recuerdo la cercanía de su aliento, el roce de su mano apartando un mechón húmedo de mi frente, el temblor en la boca del estómago. El primer beso fue breve, casi torpe, como un accidente buscado, pero suficiente para que todo el cuerpo me ardiera. Sentí el sabor del vino de la noche anterior mezclado con el deseo de lo imposible. No hablamos, ni reímos. Solo dejamos que la tensión hiciera el resto. Seguimos el trayecto en silencio, cada uno con la mirada puesta en la ventana, pero en mi interior la tormenta era más intensa que nunca. Al llegar al edificio donde se celebraba el evento, bajé deprisa y me concentré en las tareas, aunque cada vez que cruzábamos la mirada, notaba un estremecimiento difícil de disimular. Los minutos se volvieron elásticos. Cada pequeño roce. Una mano en mi espalda, una mirada fugaz. Era una promesa muda. Al terminar la jornada, cuando nos despedimos en la puerta, él me rozó el brazo y susurró:
tan bajo que nadie más pudo oírlo. Ese color de labios te queda mejor de lo que imaginas. Mi amiga se rió, diciendo que su hermano era incorregible, pero yo sentí un temblor dulce, como si esas palabras me acompañaran bajo la piel. El trayecto a casa fue largo. La lluvia seguía cayendo, y por primera vez en mucho tiempo dejé que el agua me empapara entera. Al llegar, me quité la ropa mojada y me envolví en una bata suave. Me miré al espejo, los labios aún rojos, y supe que algo había cambiado en mí para siempre. Esa noche dormí mal, agitada, tocando con la punta de los dedos el lugar donde sentí su beso. No era solo él, era el deseo de sentir, de salirme, del margen de la página, de ser algo más que la sombra discreta de una vida ajena. Al amanecer, el pulso de la ciudad parecía más vivo, como si la lluvia no hubiera limpiado nada, sino desatado algo que ya no podía esconder. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa de rutinas, gestos automáticos y miradas que se evitaban en el reflejo de los cristales. Mi esposo se sumergió más que nunca en el trabajo. Sus mensajes se volvieron previsibles, breves, como si la vida juntos fuera una cita en la agenda. Yo, por mi parte, hacía todo lo posible por sostener la normalidad. Las comidas listas, la casa en orden, las conversaciones ligeras en la mesa. Pero dentro de mí crecía una inquietud, una electricidad constante bajo la piel, como si cada célula recordara el roce de unos dedos distintos, el eco de un deseo que no podía apagar. Intenté sofocar el desasosiego refugiándome en los pequeños placeres, preparar café recién molido por la mañana, buscar nuevas recetas, cambiar las flores del jarrón. Incluso la elección de la ropa adquirió otro sentido. Me detenía, frente al armario más de lo habitual, tocando telas con la yema de los dedos, como si así pudiera adivinar de antemano cómo sería el día. Empecé a preferir prendas que realzaran mis formas, a jugar con los colores y el encaje. No era para mi marido, ni siquiera para él. Era una declaración íntima, un recordatorio de que mi cuerpo seguía siendo mío. La ciudad parecía acompañar mi transformación secreta. Las lluvias dieron paso a días claros. El aire fresco traía consigo aromas a tierra mojada y a fruta madura. Un sábado, mientras regresaba del mercado con una bolsa de naranjas y pan recién horneado, vi a lo lejos la figura de él, el hermano de mi amiga, inclinado sobre un puesto de quesos, conversando con el vendedor con la familiaridad de quien nunca tiene prisa. Me quedé observándolo un instante, sin atreverme a acercarme, notando cómo el corazón me latía demasiado rápido para una simple casualidad. Él levantó la vista, me vio, y en lugar de saludar con gestos obvios, sonrió apenas y alzó un queso, como si me invitara a acercarme. Crucé la calle, fingiendo sorpresa. No hubo palabras banales. Todo estaba contenido en el brillo de sus ojos, en la complicidad de las sonrisas a medias. ¿Crees que este queso será suficiente para convencer a tu amiga de que soy útil en la cocina? Preguntó en voz baja, su acento cargado de ironía. Si depende de mí, necesitarías al menos 2, le respondí, atreviéndome a sostenerle la mirada un segundo más de lo necesario. El resto de la conversación se desarrolló como un duelo de insinuaciones, pequeñas, ironías que solo nosotros comprendíamos. Compramos vino y pan, compartimos anécdotas sobre la ciudad, e incluso discutimos sobre qué música escuchar en las cenas. A cada paso, sentía que cruzábamos una frontera invisible, ampliando el espacio de lo prohibido con naturalidad y cierta alegría clandestina. El teléfono sonó y vi el nombre de mi amiga. Contesté, intentando mantener la voz neutra, pero ella propuso que fuéramos juntos a una exposición de arte moderno esa misma tarde. Acepté sin pensar, pero noté cómo su hermano se detenía, evaluando mi reacción. La galería estaba llena, las paredes repletas de obras abstractas, colores violentos y formas que parecían explotar fuera del marco. Caminamos juntos por las salas, comentando las piezas en susurros. Nadie reparaba en nosotros, pero yo sentía el filo de su presencia a cada paso, el leve roce de su brazo, el calor de su mano cerca de la mía cuando nos deteníamos ante una escultura. Nos detuvimos ante una instalación de espejos fracturados. Él se inclinó hacia mí, casi sin mover los labios. A veces, la verdad es más fragmentada de lo que pensamos. Susurró, sin apartar la vista de los reflejos distorsionados. Y sin embargo, buscamos vernos completos. Le respondí, sorprendida, por mi propia sinceridad.
La conversación flotó en el aire como una promesa vaga, pero densa. Más adelante, mi amiga se nos unió, mirándonos de forma extraña, como si intentara captar una melodía que solo nosotros escuchábamos. Bromeó sobre lo bien que nos entendíamos y, aunque reímos todos, percibí una nota de sospecha en su voz. Al anochecer, regresé a casa con una mezcla de euforia y temor. Mi esposo ya dormía, la televisión aún encendida, la habitación en penumbra. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como el corazón me golpeaba las costillas, como si intentara recordarme que seguía viva. Antes de dormir, revisé los mensajes en mi móvil, leí y borré uno que no me atreví a enviar. Me observé en el espejo del baño, desmaquillándome con lentitud, intentando descifrar en mi reflejo qué había cambiado. La sensación era como la de estar al borde de un precipicio, deseando saltar y temiendo el vértigo. Me acosté, consciente de que la línea que separaba el deseo de la acción se hacía cada vez más fina. Sabía que lo que había comenzado, como un juego de miradas y palabras, iba tomando cuerpo, y que mi mundo, hasta entonces estable, pronto dejaría de ser el mismo. La mañana siguiente me desperté antes que el resto de la casa, con una inquietud que no lograba nombrar, como si un animal pequeño y curioso hubiera empezado a merodear por dentro de mí. El café supo más amargo de lo habitual, y la rutina de los domingos se sintió artificial, demasiado ordenada para el remolino de pensamientos que me mantenían alerta. Notaba en cada gesto cotidiano la presión de lo no dicho, el leve temblor de algo a punto de estallar. Traté de llenar la casa con pequeños ruidos domésticos. El ruido del agua en la cocina, la radio de fondo, los pasos en el pasillo, pero en mi interior reinaba el silencio. Fue mi amiga quien, como tantas otras veces, propuso de improviso una escapada de fin de semana a la casa de campo que compartía con su familia. Un respiro de la ciudad, nada más, insistió en el chat del grupo. Mi marido aceptó sin entusiasmo, tal vez agradecido por la oportunidad de no tener que planear nada. Yo, en cambio, sentí una punzada de expectativa mezclada con culpa. No pregunté si iría su hermano. Supuse que sí, y la duda me acompañó toda la semana, disfrazada de simple curiosidad. El viaje al campo se llenó de conversaciones cruzadas, chistes y música de fondo. La carretera serpenteaba entre colinas verdes y campos de girasoles, el cielo abierto y azul, tan opuesto al encierro de los días previos que me costaba respirar con normalidad. Cuando llegamos a la casa, una construcción sencilla de piedra y madera, todos nos dispersamos por los espacios, algunos buscando sombra en el porche, otros organizando la mesa bajo los árboles. Durante la comida, el hermano de mi amiga se sentó frente a mí. Había un brillo travieso en su mirada, como si compartiéramos un secreto que ninguno se atrevía a pronunciar. Sus bromas eran más atrevidas, sus comentarios más directos. Pero el verdadero diálogo ocurría en los gestos. El pie que rozaba el mío bajo la mesa, la servilleta que dejaba caer a propósito, el momento en que, sin que nadie lo notara, dejó que sus dedos rozaran los míos al pasarme una copa. El ambiente de la tarde se volvió espeso, como si la atmósfera misma conspirara para tensar aún más la cuerda entre nosotros. Me refugié un rato en el jardín, fingiendo buscar flores. Para la mesa. El aire olía a hinojo, a hierba fresca, y mi cuerpo respondía a cada sonido, esperando, deseando y temiendo a la vez. Sentí pasos detrás de mí y me giré. Era él, con una sonrisa que era mitad disculpa, mitad provocación. ¿Huyendo de mí o de todos? Susurró, su voz apenas audible, y su cercanía provocó una oleada de calor que subió hasta mi cuello. Hoy solo busco un poco de silencio, le respondí, sin lograr ocultar el temblor en mis palabras. Nos quedamos allí, uno frente al otro, mientras el sol caía detrás de las copas de los árboles. No hubo besos ni caricias explícitas, pero la tensión era tan palpable que sentía la piel arder de anticipación. Hablamos en voz baja sobre el paso del tiempo, los caminos que no se toman, la sensación de ser ajenos a nuestra propia vida. Por primera vez, le confesé que últimamente me costaba reconocerme, que a veces tenía miedo de desaparecer en la rutina. Él escuchó sin interrumpir, con una seriedad inusual. No intentó consolarme ni buscar respuestas fáciles. Solo se limitó a estar ahí, atento, permitiéndome vaciar el pozo de mis confesiones sin juicio. En ese instante, supe que algo profundo nos unía, más allá del deseo, más allá del juego. Era el reconocimiento silencioso de dos soledades que por azar habían aprendido a hablar el mismo idioma.
Al regresar a la casa, la luz del atardecer entraba por las ventanas y cubría todo de un tono dorado. Nadie preguntó dónde habíamos estado. El bullicio y las risas tapaban cualquier sospecha. Yo me senté en el suelo junto a la chimenea, mirando el fuego, sintiendo su presencia a mi espalda, y supe que, pasara lo que pasara, ese día había cruzado una frontera invisible. Esa noche, ya en la cama, me costó dormir. Escuchaba la respiración tranquila de mi marido, el canto de los grillos afuera, y sentía una mezcla de vértigo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me parecía una línea recta, sino un territorio salvaje, lleno de bifurcaciones y peligros, pero también de una promesa nueva, indescifrable. Me dormí con la certeza de que el deseo podía ser también una forma de coraje, y que lo que había empezado como un juego de miradas era ya, en lo más profundo, una declaración de guerra a la costumbre. La mañana en la casa de campo se filtró a través de las cortinas como una promesa inquieta. Los sonidos del campo, el canto de los pájaros, el rumor lejano de un tractor, el viento arrastrando el aroma de la madera húmeda, llenaban el aire de una paz superficial, casi burlona. Había dormido poco y mal. Mi cuerpo se debatía entre la pesadez de la culpa y el vértigo de la anticipación, como si cada músculo recordara la conversación de la tarde anterior y las palabras no dichas. En la cocina, mi amiga y su hermano preparaban café y tostadas. Sus movimientos eran sincronizados, llenos de una confianza doméstica a la que yo asistía como espectadora, sintiendo que había dejado de pertenecer del todo a ese mundo. Durante el desayuno, las bromas circularon por la mesa con una ligereza calculada. Todos parecían ignorar la tensión latente, aunque era imposible no percibir las miradas cruzadas, los silencios demasiado largos, el tono bajo de algunas palabras. Mi marido hojeaba el periódico, ajeno o fingiendo indiferencia. Yo me preguntaba si había empezado a sospechar, si veía en mis gestos el eco de otra vida. Me sentía como una actriz atrapada en una escena que ya no podía controlar, leyendo un guión cuyos finales no conocía. Al mediodía, el calor se volvió denso y pegajoso. Los hombres propusieron una caminata hasta un arroyo cercano, mientras las mujeres preparaban la comida. Yo aproveché el bullicio para salir sola al porche, buscando un poco de aire fresco. El hermano de mi amiga apareció casi de inmediato, apoyándose en la barandilla junto a mí. El sol caía a plomo, dibujando sombras intensas en el suelo. Durante unos segundos no dijimos nada. La tensión entre nosotros era un hilo invisible, cada vez más tirante. No sé si esto es una locura o solo un mal chiste del destino, dijo finalmente con la voz apenas más que un susurro. Me giré hacia él, midiendo las palabras, sintiendo la boca seca. Quizás lo más loco sería no hacer nada y seguir, fingiendo que no pasa nada. Le respondí, mi tono apenas un poco más alto que el suyo. Fue entonces, en ese espacio entre la sombra y la luz, cuando nuestros cuerpos se encontraron, no hubo palabras, ni promesas, ni explicaciones. El beso llegó como una necesidad inaplazable, denso y cargado de un deseo que había crecido en silencio durante semanas. Sus labios buscaron los míos con una urgencia contenida. Sus manos se deslizaron suavemente por mi cintura, y yo le respondí con todo el ansia y la ternura que había guardado en cada mirada, en cada roce furtivo. No fue un beso robado, sino una declaración muda. Aquí estoy, sin excusas ni defensas. La intensidad del momento me dejó temblando. Sentí su aliento en mi mejilla, el roce de su barba en mi cuello, el peso de su mirada cargada de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. Nos separamos antes de que alguien pudiera vernos. Pero esa breve eternidad cambió algo fundamental en mí. De regreso al salón, noté que mi amiga nos observaba de reojo, como si sospechara que algo había ocurrido. Yo intenté ocultar mi agitación tras una sonrisa, pero dentro de mí el corazón golpeaba con una fuerza nueva. La tarde transcurrió en una especie de niebla. Ayudé a preparar la comida, recogí la mesa, lavé los platos. Cada gesto era una excusa para no pensar, para no mirar de frente el vértigo de lo que había sucedido. Pero mi piel seguía encendida, mi mente repasaba el beso una y otra vez, como si intentara grabarlo en la memoria por si nunca se repetía. En cada movimiento sentía la ropa rozar la piel diferente, como si mi cuerpo se hubiera vuelto más sensible, más vulnerable y a la vez más vivo. Al caer la noche, las conversaciones se hicieron más lentas y las risas más apagadas. Me sorprendí, buscando su presencia en la habitación,
la forma en que sus ojos se encontraban con los míos entre el bullicio de voces y el humo de los cigarrillos. Cuando al fin nos quedamos solos en el jardín, bajo el cielo estrellado, compartimos un silencio cómodo, cargado de significados, donde las palabras ya no eran necesarias. Esa noche, al acostarme junto a mi marido, sentí el cuerpo tenso, la mente desbordada por la culpa y el deseo. Por primera vez en mucho tiempo, no deseé que amaneciera. Quise quedarme suspendida en ese punto exacto entre la promesa y el peligro, en el filo de una vida que apenas empezaba a reconocer como mía. Volver a la ciudad fue como despertar bruscamente, de un sueño demasiado vívido, pero el eco del campo, el olor a leña y el temblor del beso seguían en mi piel muchos días después. La cotidianidad me recibió con su lenguaje de horarios, llaves, supermercados y deberes, pero nada lograba disipar la vibración subterránea que me acompañaba en cada movimiento. Sentía que los minutos eran más densos, que todo en casa había cambiado de tamaño, incluso los gestos de mi marido, que de repente se volvían previsibles y lejanos, como si entre nosotros hubiera una pared de cristal invisible. Me convertí en espectadora de mi propia vida. Observaba cómo mi esposo salía temprano, regresaba tarde, a veces me regalaba una caricia en el hombro, otras solo un beso en la frente, como si con esos gestos cumpliera con su parte sin detenerse a mirar quién era realmente la mujer a su lado. Yo me encontraba cambiando sutilmente. Elegía vestidos más atrevidos, colores más vivos, lencería que sentía como un secreto bajo la ropa, aunque supiera que nadie más la vería. En el espejo buscaba señales de esa transformación. Me preguntaba si los demás notarían la chispa nueva en mis ojos, la forma en que la boca se me curvaba sola recordando el último roce. Un día cualquiera, mientras organizaba la ropa en el armario, encontré una nota pequeña, casi una broma olvidada de algún aniversario. La letra de mi esposo era pulcra, el mensaje breve: nunca dejes de sorprenderme. Sentí una punzada de culpa y ternura. Recordé los años compartidos, las vacaciones en la playa, las cenas interminables, los sueños que habíamos construido, juntos. Pero también noté la distancia. En algún momento habíamos dejado de sorprendernos. Nos convertimos en compañeros de viaje más que en amantes. Me di cuenta de que la falta de pasión no era un crimen, pero tampoco era la vida que quería para siempre. Los días se llenaron de pequeñas señales de sospecha. Una noche, mientras cenábamos, mi esposo me miró con una seriedad poco habitual y preguntó si todo iba bien, si yo estaba cansada o si había algo de lo que quisiera hablar. Respondí con evasivas, diciendo que era solo el trabajo, el calor, el peso de la rutina. Él asintió, pero sus ojos no se despegaron de los míos, y sentí que algo en su interior se agitaba, como si percibiera el cambio pero no pudiera nombrarlo. Al mismo tiempo, mi amiga empezó a mostrarse más atenta, haciéndome preguntas sobre mi estado de ánimo, bromeando con una ligereza que no era del todo inocente. Un día, después de una comida, se quedó mirándome con esa mirada inquisitiva de quien ha atado cabos, y soltó: últimamente pareces más feliz. ¿Es el verano o hay otro secreto? Reí, intentando parecer despreocupada, pero noté la presión de su mirada como una mano invisible en mi espalda. En casa, cada vez que recibía un mensaje del hermano de mi amiga, la ansiedad y la emoción me sacudían a partes iguales. Nos enviábamos frases ambiguas, bromas, pequeños recuerdos de la escapada al campo, evitando cuidadosamente todo lo explícito. Pero el solo hecho de saber que él pensaba en mí me mantenía alerta, expectante. Me descubrí planeando los días en torno a la posibilidad de verle, de cruzar su camino en el mercado, en algún café, de sentir nuevamente ese temblor bajo la piel. Mientras tanto, mi marido seguía distanciándose, no por crueldad, sino por costumbre. Los silencios se hicieron más largos, las noches más frías. Una vez, mientras me abrazaba por la espalda, sentí que sus manos eran desconocidas, que mi cuerpo respondía de manera diferente. No era rechazo, era simplemente ausencia de deseo, un vacío donde antes había fuego. Así, la doble vida comenzó a desgastarme. Me sentía culpable por cada mentira, pero incapaz de renunciar al vértigo de lo prohibido. Dormía poco, comía menos. Vivía con la sensación constante de estar a punto de ser descubierta. Aún así, la idea de poner fin a la historia me parecía insoportable. Había descubierto una versión de mí que no quería perder, aunque para conservarla tuviera que vivir en el filo de la navaja. Cada día era una negociación interna, una pregunta sin respuesta, un pulso entre la culpa y la necesidad.
Y en esa tensión, aprendí a reconocer lo que realmente faltaba en mi vida. No era solo pasión, era la posibilidad de sentirme vista, deseada, sorprendida de nuevo, aunque solo fuera por un instante robado al orden del mundo. El calor de agosto se volvió sofocante, y la ciudad parecía estancarse en una especie de letargo, donde todo se repetía con una cadencia hipnótica. Las calles polvorientas, los comercios medio vacíos, el zumbido de los ventiladores. Cada detalle servía de telón de fondo para mi inquietud creciente. Mi rutina se había convertido en una mascarada. Cumplía con cada deber doméstico y social, pero por dentro sentía que todo era provisional, como si viviera en la antesala de un acontecimiento que cambiaría mi destino de manera irrevocable. Fue en esos días cuando el hermano de mi amiga me propuso, casi en broma, que escapáramos un fin de semana bajo la excusa de participar en una caminata benéfica fuera de la ciudad. Su mensaje, disfrazado de simple invitación, estaba cargado de dobles sentidos. Un poco de aire fresco, algo de aventura, y nadie nos echará de menos. Le respondí con una ironía apenas velada, pero mi corazón latía con fuerza, anticipando lo que realmente buscaba. Un respiro, un paréntesis donde poder existir sin miedo ni culpa. La decisión de aceptar fue, en apariencia, improvisada. Le dije a mi marido que necesitaba despejarme, que la caridad era importante y que mi amiga también vendría. Él no pareció sospechar nada. Me animó, incluso, con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Hice la maleta como quien prepara una juida, eligiendo la ropa con una atención meticulosa. Vestidos ligeros, ropa interior nueva, ese perfume que reservaba para las ocasiones en que quería sentirme distinta. Miré mi reflejo antes de salir, y no me reconocí del todo. Había en mí una resolución silenciosa, una sombra de vértigo en los ojos. El viaje transcurrió en una mezcla de nerviosismo y expectación. Nos detuvimos a tomar café en una estación de servicio, compartimos anécdotas absurdas, reímos con una complicidad renovada. El trayecto hasta el pequeño pueblo fue largo. A través de la ventanilla, los campos se extendían como una promesa de libertad. Al llegar, nos alojamos en una pensión modesta, con habitaciones separadas, al menos en el papel. El aire olía a hierba cortada, a tierra húmeda después de la tormenta, y el cielo tenía ese azul imposible que solo aparece en los días de ruptura. La caminata fue, en realidad, una excusa. Caminamos un trecho con el grupo, pero pronto nos alejamos, siguiendo un sendero entre pinos y encinas. El silencio del bosque era distinto, profundo, solo roto por el crujir de las ramas bajo nuestros pasos. Él me tomó de la mano sin avisar, como si fuera lo más natural del mundo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de miedo, sino de puro deseo. Nos sentamos en una roca al borde del camino, los dos jadeando más por la tensión que por el esfuerzo físico. Durante unos minutos no dijimos nada. El mundo entero se redujo a la cercanía de su cuerpo, a la presión de su rodilla contra la mía, al pulso acelerado de mi respiración. Por fin, él habló, bajando la voz casi a un susurro. Si me dices que pare, paro. Pero si quieres que me quede, no me pidas que me aleje. Cerré los ojos, respirando hondo, dejando que la decisión se formara dentro de mí como una verdad simple, indiscutible. No quiero que te alejes, contesté. Y las palabras flotaron entre nosotros, llenas de todo lo que había callado durante semanas. Fue entonces cuando el mundo exterior se desvaneció. Nos besamos con una urgencia contenida, distinta, a la de la casa de campo. Aquí no había sombra ni testigos, solo el cielo abierto y la certeza de estar vivos. Sus manos me abrazaron con una mezcla de ternura y pasión, y por un instante creí que todo lo que había sido mi vida hasta entonces podía disolverse en ese abrazo. El regreso al pueblo fue silencioso. Nadie notó nuestro retraso. La cena transcurrió, entre bromas y conversaciones triviales. Yo apenas probé bocado, incapaz de sacudirme el temblor de las manos y la sensación de haber traspasado un umbral. Esa noche, en la habitación, me tumbé sobre la cama mirando el techo, sintiendo el perfume de la ropa aún impregnada de bosque, y por primera vez no sentí culpa, sino una extraña forma de gratitud. Había hecho una elección, y aunque no sabía a dónde me llevaría, estaba dispuesta a afrontar las consecuencias. Al cerrar los ojos, comprendí que la vida no espera a que uno decida ser feliz. La vida arde, empuja, exige,
Y yo, por fin, estaba dispuesta a dejarme quemar. El regreso a casa después de aquel fin de semana fue como volver de un exilio voluntario. Las luces de la ciudad parecían más frías, las calles más estrechas, el aire pesado de un verano que se resistía a morir. En el trayecto de vuelta, el hermano de mi amiga y yo apenas cruzamos palabras. Había entre nosotros un pacto silencioso, una especie de tregua donde los recuerdos compartidos flotaban en el ambiente, intactos y ardientes. No sentí culpa al volver, solo una serenidad extraña, como si el vértigo de la elección me hubiera devuelto el control de mi propia vida, aunque fuera por un instante. En casa, el contraste fue inmediato. Mi marido me esperaba con una cena, improvisada, una mesa dispuesta con esmero, el esfuerzo torpe de quien intuye que algo se ha perdido y busca recuperarlo a través de pequeños gestos. Vi en sus ojos la preocupación, el intento de acortar la distancia que crecía entre nosotros sin remedio. Durante la comida intentó bromear, hablar del pasado, recordar anécdotas felices, pero la nostalgia solo hizo más evidente el vacío, que nos separaba. Respondí con amabilidad, agradecida por su esfuerzo, pero incapaz de fingir una felicidad que ya no sentía como propia. Esa noche, en el dormitorio, hubo un intento tímido de reconciliación. Sus manos buscaron mi cintura. Sus labios recorrieron mi cuello con la memoria de lo que fuimos. Mi cuerpo, sin embargo, se sintió ajeno, como si la piel hubiera cambiado de dueño, como si el eco de otras caricias, más recientes y prohibidas, vibrara en cada poro. Me dejé llevar un instante, deseando poder cerrar los ojos y volver a sentir lo de antes, pero fue inútil. La pasión era una sombra, un reflejo borroso de lo que alguna vez habitó entre nosotros. A la mañana siguiente, desperté temprano y salí a caminar por la ciudad. El aire fresco, el bullicio del mercado, el murmullo de las fuentes, todo me resultaba a la vez familiar y distante. Pensé en mi amiga, en las sospechas que podía albergar, en su hermano y la naturalidad con la que se había adueñado de mi deseo. Pensé también en mi marido, en su tristeza callada, en el peso de las expectativas que ambos habíamos construido y que ahora amenazaban con desplomarse a cada paso. Sentí que la vida se fragmentaba en pequeñas piezas inconexas. El deber, la pasión, la culpa, la necesidad de ser vista. Pasaron los días y la comunicación con el hermano de mi amiga se hizo menos frecuente, pero más intensa. Un simple mensaje bastaba para encenderme el pulso, para devolverme al bosque, al sendero donde fui capaz de elegir sin miedo. Cada vez que leía sus palabras, sentía que lo que viví con él no podía ser borrado, que la mujer que había despertado, en esos encuentros seguía latente, esperando otra oportunidad para salir a la superficie. En casa, en cambio, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Mi marido se volvió más atento, más presente, como si presintiera el peligro sin poder nombrarlo. Yo respondía con gestos amables, tratando de no herirlo, pero sabiendo que la distancia era ya un hecho inevitable. Un día, mientras preparaba la comida, mi marido entró en la cocina y se apoyó en la puerta, observándome en silencio. Sentí su mirada como un peso en la espalda. Finalmente, habló con voz baja. ¿Tienes algo que contarme? Últimamente te siento lejos. Le sostuve la mirada, y por un momento pensé en confesarlo todo, en arrojar la verdad sobre la mesa y dejar que los escombros cayeran donde debieran. Pero las palabras no salieron. Negué con la cabeza, con una sonrisa que sabía insuficiente. Solo estoy cansada, nada más. Mentí, consciente de que la mentira era ya una costumbre. Él no insistió. Se acercó, me besó la frente y salió, de la cocina, arrastrando consigo una sombra de resignación. Me quedé sola, con las manos temblando sobre la encimera, preguntándome en qué momento la sinceridad se había vuelto imposible. Esa noche, después de cenar, revisé el móvil una y otra vez, esperando un mensaje, una señal. No llegó. El vacío era casi físico, un hueco en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Me asomé a la ventana, contemplando la ciudad dormida, el reflejo de mi rostro en el cristal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de lo que pudiera pasar. No solo miedo a perder lo que tenía, sino a perderme a mí misma en el laberinto de mis propias decisiones. El insomnio fue mi única compañía. Daba vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada palabra, cada mirada. La elección que tanto
Me costó hacer se transformó en una pregunta nueva. ¿Era posible vivir con la verdad o la vida misma era, al final, una sucesión de pequeñas traiciones a uno mismo? Cuando al fin amaneció, sentí que el final estaba cerca, aunque aún no supiera cuál sería su forma. La última semana se sintió como un umbral al que uno se asoma sin saber si avanzar o quedarse paralizada en el vano de la puerta. El ambiente en casa era espeso, cargado de silencios largos y miradas que buscaban explicaciones en los gestos más pequeños. Yo circulaba por las habitaciones con una ligereza forzada, temiendo que cualquier palabra o movimiento pudiera desencadenar el derrumbe final de todo lo que habíamos construido durante años. Mi marido, cada vez más atento, trataba de rescatar algo que ni siquiera sabíamos nombrar. Sus preguntas eran indirectas, cuidadosas, pero la duda crecía entre nosotros como una mancha de humedad en la pared, imposible de ignorar. El día de la reunión familiar llegó casi sin avisar, como una ola de la que uno no puede escapar. Mi amiga había organizado un almuerzo en su casa, invitando a todos los habituales. El simple hecho de recibir la invitación me revolvió el estómago. La sola idea de enfrentar en un mismo espacio a mi marido, a mi amiga y a su hermano me llenaba de una ansiedad helada, como si el aire de la casa de campo hubiera llegado a contaminar todos los rincones de mi vida. Al llegar, todo parecía transcurrir dentro de la normalidad fingida de cualquier evento social. Charlas sobre trivialidades, risas forzadas, platos pasando de mano en mano. Pero debajo de esa coreografía se sentía la presión de lo inevitable. El hermano de mi amiga evitaba cruzar nuestras miradas, ocupándose de conversaciones con otros invitados, aunque cada movimiento suyo era una presencia muda y contundente en el fondo de la escena. Mi amiga, astuta, observaba todo con un aire pensativo, como quien espera que una verdad salga a flote por sí sola. La tensión llegó a su punto máximo cuando, tras el almuerzo, mi marido encontró por casualidad mi móvil sobre la mesa. Quiso enseñarme una foto graciosa tomada semanas antes, pero al desbloquear la pantalla apareció una notificación. Un mensaje del hermano de mi amiga, breve y aparentemente inocente, pero con una familiaridad imposible de disimular. Sentí el frío, recorrerme la espalda, el tiempo detenerse por un instante. Vi en su rostro el desconcierto primero, luego la sospecha, después algo parecido al dolor. Guardó el teléfono sin decir nada, pero en su forma de mirarme comprendí que la grieta entre nosotros se había abierto de golpe, que ya no había vuelta atrás. El almuerzo terminó rápido, con despedidas secas y palabras amables vacías, de sentido. De regreso a casa, el silencio era total. Ninguno de los dos se atrevió a romperlo. Las palabras parecían inútiles, como si cualquier intento de explicación solo pudiera empeorar el desastre. Al llegar, él tomó su abrigo y salió, de nuevo cerrando la puerta con una delicadeza que me partió el alma. Me quedé sola en la cocina, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una, preguntándome en qué momento habíamos dejado de hablarnos de verdad. ¿Cuándo fue que la costumbre reemplazó el deseo? Esa noche, el hermano de mi amiga me escribió. Un mensaje breve, casi un suspiro en la pantalla. Lo siento. No le contesté. No porque no quisiera, sino porque sentí que todo lo que podía decirse ya estaba dicho en los silencios, en las miradas robadas, en la sucesión de actos pequeños y decisivos que nos habían traído hasta ese punto. Pasé horas sentada frente a la ventana, viendo cómo la noche avanzaba sobre los tejados, sintiendo que el mundo se volvía más grande y ajeno a cada minuto. Recordé los momentos de deseo, las risas compartidas, el calor del cuerpo de otro. Pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, la soledad real y cruda, no la que se siente junto a otro cuerpo, sino la que nace al saberse irremediablemente distinta, extranjera de sí misma. Cuando el reloj marcó la medianoche, supe que había cruzado una frontera de la que ya no podría volver. No lloré. Solo me levanté, me cambié de ropa con movimientos lentos y salí al balcón, dejando que el aire fresco de la madrugada me golpeara la cara. Observé la ciudad dormir, tan ajena y tan viva, y comprendí que el final no era una caída, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. El deseo, el dolor, la culpa y la esperanza se mezclaron en mi pecho como notas de una melodía incompleta. Por primera vez en años, sentí que el futuro era un lugar abierto, incierto, peligroso. No sabía si habría redención,
ni si el amor volvería a mi vida en la forma que yo esperaba, pero entendí que la única forma de no perderse para siempre es atreverse a mirar el abismo de frente y, pese al miedo, seguir caminando. Y así, entre las sombras de la ciudad, decidí que no importaba cuánto doliera, no volvería a vivir con los ojos cerrados.